Dios solo tiene una clase de cristianos. ¿Estás oyendo? Y esos verdaderos cristianos que son salvos y son verdaderamente cristianos son espirituales. ¿Estás oyendo? Para que salgas de tu engaño y digas, yo un día me voy. Entonces, ¿qué de mi bautismo? Si lo hiciste con todo tu corazón, suponiendo que en verdad lo hayas hecho con una verdadera conversión, ahora lo vas a comprobar. ¿Está bien? Vamos allá, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quisiéramos dejarlo hasta aquí, y es más, Scofield, si alguien llega a tener un Scofield por ahí, léelo y vas a ver lo que dice. ¿Hasta qué grado han llegado los teólogos? Y dice Scofield, la última parte que dice, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Scofield dice, esta oración, esta última parte, dice, el copista se equivocó y lo puso ahí, pero no pertenece a ese lugar. Dios, ¿quiénes son ellos para decir eso? Todo para avalar la falsa salvación. Todo para decir que la salvación es por la fe y por la gracia, y que si ya por la fe eres salvo, ya eres salvo. Entonces, ¿qué grado ha llegado este engaño, mi hermano? Y desgraciadamente las grandes multitudes en el mundo entero de cristianos se aferra a ello. Pocos son los que están oyendo la verdad. Pero este capítulo, si hay algún capítulo, toda la Biblia es para todos los hombres y para los cristianos, pero me atrevo a decir así, este pasaje, la carta de Romanos, este pasaje es específica y exclusivamente para los verdaderos cristianos. Óyelo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están, oye bien, los que. Pero en la segunda parte dice, los que, hablando de los que están en Cristo, los que, pero agrega y especifica, los que, en la segunda parte dice, los que, cosa que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, un verdadero convertido que está en Cristo, ¿cómo debe andar? ¿En la carne o conforme al Espíritu? Perfecto, comienza a checarte tú cómo andas. ¿Andas conforme al Espíritu o conforme a la carne? Si andas conforme a la carne, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que estamos libres de condenación? No, mi hermano, no. Y entonces algunos se preguntarían, bueno, ¿y qué entonces de la sangre de Cristo? Oye, hermano, es muy sencillo de entenderlo. La sangre de Cristo solo es para aquellos verdaderos pecadores que se convierten y se arrepienten de verdad. ¿Ya? ¿Ya? Solo ellos pueden decir, ya no estoy bajo condenación. Pero ¿cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser la manifestación de que ya no está bajo condenación? ¿Cuál será? Dice, ya no va a andar ¿en qué? En la carne, sino va a andar conforme. ¿Cómo? Gálatas capítulo 5 dice, si vives por el Espíritu, es decir, naciste del Espíritu, entonces dice, anda en el Espíritu. Es lo más lógico. Pero hermano, tú puedes checarte rápido. Estoy en la carne, en el Espíritu. Vamos a brincarnos al 5, porque lo que dice del 2 al 4 no lo vas a comprender todavía. Claro que lo vamos a ver, pero no ahorita. Vamos a brincarnos al 5, que sigue el mismo tema. Pablo en este pasaje, en cada texto, dice verdades que no acabaríamos de mencionar, y por eso solo quiero concretarme a esto. ¿Está bien? Hoy.
5. Porque los que son de la carne, si tú hilas, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Está bien? Un verdadero convertido no anda en la carne, anda en el Espíritu. ¿Ok? Ahora va a decir, ¿cómo puedes reconocerte si andas en la carne o en el Espíritu? Porque los que son de la carne piensan en ¿qué cosa? En las cosas de la carne. Aquí está clarísimo. ¿Quieres saber si eres carnal? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Dice. Aquí está claro, rápido, la manera en que puedes checarte, podemos checarnos cada uno de nosotros. ¿En qué se ocupa mi mente todo el día? ¿En qué? ¿En qué, mi hermano? ¿En qué te ocupa tu mente todo el día? ¿En qué nos ocupamos? Dime. Anda. Es muy sencillo, mi hermano. Que no queremos confesarlo, no queremos encararlo, es otra cosa, pero está diciendo una verdad tremenda aquí, mi hermano. Que solo los que quieren ser salvos lo escuchan. Los que no quieren ser salvos, los que quieren ser engañados, dicen, hermano, esto es palabra de Dios. No tomes una actitud ligera porque vas a dar cuenta delante de Dios con mucha más responsabilidad. Dice la palabra, oye, aquel que más se le haya dado, más se le va a pedir. Ten temor en tu corazón, si acaso lo hay. Dios está hablando y está diciendo, ¿quiénes son los carnales? ¿Quiénes? Los que piensan en la carne. No piensan en las cosas del Espíritu. Desde la mañana nuestro pensamiento es tengo que ir a trabajar. No es tengo que orar, ¿verdad? El espiritual no dice voy a trabajar. El espiritual dice pues yo voy a orar. ¿Ya? El carnal dice he trabajado mucho, necesito descanso y diversión. El espiritual no dice eso. El espiritual dice, voy a ocupar mi tiempo para buscar a Dios. En el trabajo, su mente y su corazón está ¿dónde? Pensando en Dios, pensando en las cosas espirituales. Tú dices, ¿cuáles son las cosas espirituales? Está difícil que tú lo entiendas, porque un carnal quiere ver, tocar. Pero las cosas espirituales de Dios son más reales que las cosas terrenales, hermano. ¿Cuál sería una de las cosas espirituales? A ver, hoy no estoy predicando, estoy enseñando. ¿Cuál sería una cosa espiritual en la cual debemos ocuparnos? La oración. ¿Cuál sería otra cosa espiritual que debes ocupar? La palabra de Dios. ¿Cuál es otra cosa espiritual que debemos de pensar? Adorarle y alabarle. ¿Cuál es otra cosa espiritual? Meditar en la palabra para aprender y obedecer los mandamientos. Hermano, oye bien. El verdadero espiritual, hermanito, dice, porque su mente y su corazón ha sido regenerado en verdad, ha nacido de nuevo en verdad. Hay un nuevo hombre dentro de sí que no vive de lo terrenal, vive de lo espiritual. Y va a comenzar a ocuparse de lo espiritual porque es un ser espiritual. ¿Me estás comprendiendo? A esos niñitos que acaban de nacer no les puedes dar bistec, no les puedes dar la comida, con todo respeto, no les puedes dar la comida de un pollo, de un marranito. ¿Por qué? Porque es un ser humano, no es un animal.
Pues es exactamente lo mismo. Al hombre espiritual que está dentro no le puedes dar nada terrenal porque no lo va a comer, no se va a satisfacer. El hombre interior espiritual quiere comida espiritual. ¿Estás oyendo? Entonces chécate tú y di: yo tengo hambre y sed de Dios, pienso en Dios, busco a Dios, me ocupo en Dios. ¿Cuál sería otra cosa de Dios? ¿Cuál sería otra cosa espiritual? Servir a Dios. Servir a Dios en espíritu y en verdad, y como resultado vas a servir en el cuerpo de Cristo. ¿No? Así dice Romanos 12. Yo no lo escribí. Un verdadero convertido sirve en espíritu y en verdad, y sirve también en el cuerpo de Cristo. Pero si tú solo dices que sirves en espíritu y no sirves en el cuerpo de Cristo, estás engañándote tú solo. Te engañas tú solo, mi hermanito. ¿Cómo crees, mi hermano? Está diciendo: los que son de la carne, son de la carne. Es decir, son el dueño. ¿Quién es de ellos? La carne. Los que son, ¿estás entendiendo lo que está diciendo? Los que son, los que pertenecen a la carne. ¿Está bien? Y por lo tanto al pecado. Y por lo tanto ¿a quién? Al diablo, al mundo. Los que son de ellos, ¿en qué van a pensar? En todo, las mujercitas en su quehacer, en sus trapos, pensando solo en ello, atadas por la carne y por el diablo. Los varones en ganar más dinero, en prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Los jóvenes no se digan. ¿En qué está pensando un joven? La mayor incógnita es: ¿con quién me casaré, verdad? ¿Cuál será mi futuro? Etcétera, etcétera. No están pensando en Dios, en el reino de Dios. Y no digo que no puedas pensar en que vas a ir a trabajar, claro que sí. No digo que no pueda pensar la hermanita lo que tiene que hacer en su casa, claro que sí. Lo que la Biblia está diciendo es: ¿dónde está tu corazón? ¿No? ¿Cuál es la prioridad de tu mente, de tu corazón? ¿Cuál es? ¿Es Dios o la carne? ¿Es Dios o las cosas terrenales? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Dime, cristiano. Esto es un momento muy importante. Esto es un momento de reverencia. La palabra de Dios requiere reverencia, temor a Dios. No viniste a jugar. ¿Quieres jugar? Vete al campo. Aquí no es para jugar. Aquí es para oír la voz de Dios con temor. ¿Ok, mi hermanito? Ándale pues. Estamos hablando cosas tan tremendas que si a ti no te dice nada, hermano, yo no sé qué haces aquí. Tu lugar debería ser el cine, el teatro, fútbol. Las mujercitas, pues vete a comadrear. Vete a la Merced a reírte, a carcajearte y comadrear. Aquí solo están los que quieren ser salvos en verdad. Aquí están solo los que tienen temor en su corazón. ¿Me estás oyendo, hermanito? El evangelio superficial, terrible, ha hecho mucho daño. Solo ve a reunirte, cumple con ir a reunirte, y ya cumpliste con ir a reunirte y sales satisfecho según tú de haberte reunido. Ese no es el punto, mi hermano. Eso es religionismo, eso es legalismo que te está condenando más al infierno todavía. Ten temor en tu corazón, hermano. Teme a Dios. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros lo tratemos así. ¿Cómo crees, mi hermano? Estás mal. Dios te va a pedir cuentas, te metas donde te metas. Pienses en Él ahora o no pienses, un día estarás parado en el tribunal de Cristo y Dios te va a pedir cuentas, cristiano.
no vas a escapar. Mejor yo te invito hoy, ¿crees? Quítate ese sueño diabólico que es el diablo que te tiene dormido física y espiritualmente. Sácalo si quieres ser salvo. Y oye como esta mujer, Lidia, oye atentamente la voz de Dios. Quizás Dios haga y abra tu corazón y puedas realmente esa palabra que penetre en tu corazón y en verdad seas salvo. A mí no me haces ningún bien, hermanito. Para nada. La tristeza, sí. Sigo orando por ti, claro que sí, voy a orar. Pero el que se hace el daño, se engaña, eres tú mismo. El que va a sufrir las consecuencias tarde o temprano, eres tú mismo. Cuando estés bajo la ira de Dios y el castigo de Dios, vas a gritar y vas a decir, ¿por qué no oí? ¿Por qué me dormí en el culto? ¿Por qué cerré mi corazón? ¿Por qué estuve ahí solamente para taparle el ojo al macho, para engañarte tú solo? Recuerda lo que está escrito. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No lo puedes evitar, hermano. Sembraste para tu carne, dice. Mira lo que dice adelante. Porque el ocuparse de la carne, ¿cuál va a ser el resultado? Está hablando a cristianos. Pero fíjate bien cómo va diciéndolo. El que piensa. Ya desde el momento el que piensa. ¿Qué es lo que nos mueve todos los días? ¿Qué es lo que nos mueve? Nuestros pensamientos, ¿sí o no? Lo que pensamos, eso somos. Lo que pensamos, eso hacemos. ¿Sí o no? Pero Dios dice, ahora tú vas a pensar con prioridad. Vas a pensar en mí, en mi reino, en mis cosas. Vas a pensar en la necesidad de tu alma. Vas a pensar en la necesidad de tu espíritu. Vas a pensar en la necesidad espiritual de tus hijos. Vas a pensar y orar e interceder por tu familia. Vas a pensar en mi juicio. Vas a pensar en que soy justo y que castigo la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vas a pensar que yo soy un Dios justo. Vas a pensar que yo soy un Dios también misericordioso. Vas a pensar en mí. Vas a pensar en mis mandamientos. Y vas a meditar en mis leyes para que los pongas por obra. Te ocupes de ello. Ese es un espiritual. Ese es un verdadero convertido. Ese es un verdadero salvo. Y que va a la salvación. Nos queda muy grande, ¿verdad, mi hermanito? Quisiera yo decirte otra cosa, pero no puedo. No puedo engañarte, mi hermano. Porque la palabra de Dios no nos da margen para ello. Porque el ocuparse, ahora va. Ya pensaste, ahora va a la acción. Porque el ocuparse, es decir, el actuar, el accionar, el ocuparse de la carne, ¿cuál va a ser su resultado? ¿Estás oyendo, hermano? Muerte. Muerte. Marta, Marta, afanada y turbada estás en las cosas de la carne, pero María ha escogido las cosas espirituales. Y eso, parte que ella escogió, no le va a ser quitada. Tú lo vas a perder y te vas a perder. ¿Cuántos dicen que Marta se salvó? ¿Ah? ¿Tú puedes decir que Marta se salvó? Sí. Tú dices, sí, porque era amigo de Jesús. Y le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Ah? Y decimos, si Marta se salvó, pues yo también me salvo. Estás equivocado, cristiano. Jesús está en medio de la familia, pero solo 1 o 2 se va a salvar. Si a Marta le cayó el 20 después, gloria a Dios, ¿no? Qué bueno.
Pero si no le cayó el 20, se ocupó más de la carne. ¿Dónde está? Dice aquí. ¿Ah? Ahora, si a eso le añades que estás realmente entregado a placeres, vicios de la carne, con más razón, mi hermano, ¿a dónde vas a ir a dar? ¿A dónde? Dice. El ocuparse, el que inviertas tu tiempo en la carne, ¿cuál va a ser el resultado? Aun cuando sea bueno. ¿El trabajo es malo o es bueno? Bueno, pero si te ocupas solamente de él, ¿en qué se convierte? En malo, y te va a llevar a la muerte. ¿Estás oyendo? ¿Por qué? Porque diste prioridad a tu trabajo y te ocupaste en tu mente y en tu acción, en tu trabajo, y no te ocupaste de buscar a Dios con todo tu corazón. No te ocupaste de buscar las cosas de Dios. Ese es el engaño en que está la iglesia, los cristianos. Se sienten ya cristianos porque dice que aceptaron a Cristo y están allí canturreando y están haciéndole al monje y van todos los días al culto. Son muy... No, hombre, hoy la iglesia, ese tipo de iglesias tiene una de actividades. Para ellos están bien. Para ellos tener una iglesia, subiglesia, están súper ocupados. Grupos de alabanza, grupos de danza, grupos de esto, grupos de aquellos, para acá y para allá. Por eso aquí estamos quitando los grupos, ¿eh? Porque tiene que surgir algo espiritual, ¿verdad? Si hemos de servir a Cristo es porque estamos ocupados en lo espiritual. Nadie puede servir a Cristo si no está ocupado en lo espiritual. Nadie. Y Dios te va a hacer un lado, mi hermano. No vas a poder servir a Cristo en base a tu carne porque quieres ser famoso, porque quieres sobresalir, porque quieres tener mucha actividad, qué sé yo. Eso no dice la palabra. La palabra está diciendo que tenemos que ocuparnos en lo espiritual. ¿Estás oyendo? Nos está discerniendo esta palabra, ¿verdad? Pero el ocuparse del Espíritu, oh Dios, aquí está lo maravilloso. Pero el ocuparse del Espíritu Santo de Dios, de tu espíritu, de tu alma. Pero el ocuparse de ello, ¿qué cosa es? Dice, es vida y es paz. Oh Dios. Seguimos con el cuadro de Marta y María para que lo ejemplifiquemos bien. ¿Quién experimentó verdadera paz y vida en su alma? ¿Marta o María? ¿Por qué María? Porque María, ¿qué estaba haciendo? ¿En qué se estaba ocupando María? María dijo, fuera con esa basura, fuera con toda actividad, con todo trabajo, no quiero hacer nada. Hoy vino mi maestro y lo único que yo quiero es estar a sus pies. Porque a sus pies, dice un canto de este hombre, que ojalá él mismo lo entienda, ¿no? Porque a sus pies hay paz, hay gozo, hay descanso. Creo que tú de alguna medida a lo mejor lo has experimentado alguna vez, ¿verdad? Hasta allá, ¿verdad? Alguna vez dices, oh Dios, no me satisface nada. Necesito un ratito y vas y dices, El problema es que todo quedó ahí. Todo quedó allí, ya no continuaste. Y te seguiste engañando tú solo. Porque aquí dice que el ocuparse, no dice de vez en cuando. ¿Qué dice? No dice que de vez en cuando ores, de vez en cuando te ocupes, de vez en cuando te reúnas. ¿Qué dice aquí? Te ocupes. ¿Y qué es ocuparse, hermano? ¿Qué quiere decir la palabra ocuparse? Pensar y ocuparse. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano verdadero ya tiene otra ocupación diferente. Su ocupación ya no es lo terrenal y lo carnal, por muy bueno que parezca. Ahora su ocupación de su mente, de su espíritu y todo su ser es alcanzar la vida eterna. Ocuparse
ocuparse en buscar a Dios, en obedecerlo, en aprender, hermanito, entenderlo. Tenemos, hermano, yo cada vez que leo más y Dios abre mis ojos, digo, Dios, en verdad ser cristiano nos absorbe todo, el 100% de nuestra mente y ocupación. En verdad demanda una ocupación total. ¿Y cómo no va a ser así si el reino de Dios es lo más importante? Y dice así la palabra, oye bien, lo que se ve perece, pero lo que no se ve permanece para siempre. ¿Cómo no va a ser así, hermano? Si lo que supuestamente estamos buscando es algo que va a permanecer eternamente y permanece, que es el reino de Dios, la vida eterna. Entonces, ¿qué demanda de nosotros? Que nos ocupemos de ello 100%. Cuando Dios llamó a Israel, nos está dando el ejemplo total y claro. Yo quiero un pueblo que se aparte de todos los pueblos de la tierra, de sus costumbres, tradiciones, ocupaciones, fines, motivos, filosofía, todo, y venga aquí al desierto para que me sirva a mí y se ocupe solamente de mí. Porque ocupando solamente de mí, yo le voy a dar vida eterna. ¿Estás oyendo, cristiano? Y toda la vida del pueblo de Israel, ¿en qué estaba ocupado? Sus pensamientos, así como estaba la ley de Dios sobre ellos y toda la ley. Mira, tienes que ofrecer sacrificios todos los días. Mira, voy a escoger unos grupos para que me sirva en el templo todos los días. Mira, vas a traer todos los días tu ofrenda. Va a haber festividades, etcétera, que tienen un significado. En fin, Israel no tenía descanso. Israel estaba ocupado en el templo todos los días, ocupado en servir a Dios. Y tú dices que no trabajaban. Claro que sí trabajaban, y cuando trabajaban 2-3 horas, Dios les bendecía como si hubieran trabajado 24 horas. Porque Dios cumplió su promesa. Y aun cuando en el desierto no trabajaban, porque en el desierto ¿qué se puede trabajar? ¿Qué hizo Dios para que al límite más grande? ¿Qué hizo Dios para que se ocuparan 100% de Él? ¿A qué extremo llegó Dios? Mira, Israel, para que no te quede pretexto, voy a hacer caer pan del cielo. El pan que comen los ángeles te lo voy a dar a ti. Y voy a sacar agua de la peña para que bebas. Y tus vestidos no hay necesidad que los vayas a comprar, porque tu vestido y tu guarache te va a durar 40 años. Pero te vas a ocupar de mí. Es exactamente lo mismo hoy. Exactamente lo mismo hoy. Pero no le creemos a nuestro Dios. No. Dios, pero es que, dice Dios, que no ya te hablé, no ya te lo mostré con mi pueblo Israel, no ya te dije que yo puedo hacer caer pan del cielo para que comas. Yo puedo hacer que tu vestido no se envejezca. Pero no le creemos a Dios, ¿verdad? No. Y entonces, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Qué es lo que decidimos hacer? Ocuparnos ¿en qué cosa? En sustentar nuestra carne. Porque dime tú, hermanito, toda la gente y nosotros mismos, tú mismo, ¿cuál es la causa de que te ocupas en las cosas terrenales y estás fatigado en subir y bajar y etcétera? ¿Cuál es el único propósito? ¿Qué es lo que queremos satisfacer? Ajá, pero hay por allá algo que se dice, ¿no? Sí, pero hay algo que decimos. Al fin de cuentas trabajamos. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué trabajas? Para comer. ¿En qué te afanas? ¿Para qué? Para meter tu mano y decir,
Yo sí me puedo ir a comer unos cortes finos argentinos para satisfacer tu carne. ¿O no? Por eso dice, son enemigos de la cruz de Cristo y su Dios es su. Porque solo piensan ¿en qué? En lo terrenal, dice Filipenses. Piensan en las cosas de la carne, nada más. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Y qué vestiré? Está en la mente del hombre. Pero el pueblo de Dios se supone que ya no va a pensar en eso. Va a pensar, ¿cómo me salvaré? ¿Cómo buscaré a Dios? ¿Cómo aprenderé a orar? ¿Cómo aprenderé a obedecer a Dios? ¿Cómo aprenderé a ser justo? ¿Cómo aprenderé a ser piadoso? ¿Cómo aprenderé a ser santo? ¿Cómo aprenderé a caminar con Cristo? Dios, cuando yo veo entonces digo, Dios, el tiempo no alcanza para pensar y aprender todo eso. Abraham estaba dedicado a eso. David estaba dedicado, era rey, pero estaba dedicado con prioridad a lo espiritual. Y clama y dice, enséñame tus mandamientos, yo quiero aprenderlos, yo quiero saber. Eso se necesita tiempo, hay que dedicar tiempo, hay que ocuparse en ello, de abrir tu Biblia, sentarte con Dios un buen tiempo, 2, 3 horas, qué sé yo. Hermano, Dios, necesito que me enseñes, porque no sé oír predicación, buscar a Dios, pensar en Dios, meterte en Dios, y entonces Dios va a empezar a revelarse a tu vida, a tu ser, tu alma va a empezar a ser vivificada, porque está escrito, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Dónde están esos cristianos? Tú dices, ¿podrán haber existido esa clase de cristianos? Claro que existieron, hermano. Sí. No fue mucho el tiempo que existieron, pero sí existieron. Y todavía siguen existiendo unos cuantos de esa clase de verdaderos cristianos cuya mente y corazón se está ocupando en todo lo que implica ser cristiano. ¿No? Porque el ocuparse de la carne es, tú decides qué vas a hacer. Tú decides si quieres ser salvo, quieres librado de la muerte, o quieres vida y paz. Si quieres vida y paz, ¿qué tienes que hacer? Ocuparte, pensar y ocuparte de las cosas. ¿De cuándo lo vas a hacer? ¿Ah? Hoy comienza a hacerlo. Por cuanto los designios de la carne, es decir, las intenciones, los deseos, los pensamientos de la carne, lo dice claro, son enemistad contra Dios. Quiere decir que la carne es enemiga de Dios. ¿Ya? Tu carne, todos tus deseos, el comer es enemigo de Dios. El trabajar es enemigo de Dios. Todos los deseos que tú llamas buenos son enemigos de Dios. Dices, entonces, hermano, cuando yo me siento a comer, estoy siendo enemigo de Dios. No lo malentiendas. Si tú te ocupas de comer, solo comer, entonces sí, ¿cuál va a ser el resultado? Si solo estás pensando en divertirte, en distraerte, etcétera, ¿qué estás haciendo? Estás siendo enemigo de Dios, porque ese deseo que te está atrapando y en el cual solo te estás ocupando es enemistad contra Dios. ¿Estás oyendo? No nos cabe en la cabecita, ¿verdad, mi hermano? Nuestro nivel de cristianismo, podemos decir, espiritual, es tan bajo que esto suena exagerado, suena demasiado alto, y dices, nah, yo prefiero mejor seguir a las multitudes, porque esas ya son salvas. Míralos, yo los veo más felices. Y yo estoy triste. Ahorita los ves felices, pronto los verás gritando en el infierno. ¿Por qué no oí Dios? ¿Por qué no oí Dios? Los designios de la carne son enemistad
y va más allá, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y nosotros queremos, ¿cómo queremos ser cristianos? A ver, dime, ¿cómo? Pensando y ocuparnos en la carne, le decimos a la carne: ahora vas a orar, ahora vas a leer la palabra, ahora vas a reunirte, ahora vas a hacer, qué sé yo, servir, qué sé yo, todo lo que implica las cosas de Dios, ahora. Y entonces la carne, ¿qué dice? ¿Qué dice la carne? No, todo lo hemos experimentado. La carne de entrada dice: sí, estoy dispuesto. Hoy voy a orar, hoy voy a leer la Biblia, hoy voy a empezar a ocuparme de Dios. La carne es terrible. La carne es maligna, pues. Y la carne quiere ser cristiano siempre. Y entonces lo único que hace la carne es llevarnos a un legalismo y a forrarnos, a tener pantalla de muy cristiano. Pero pasa un ratito de tiempo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con tu decisión carnal que tomaste? ¿Qué pasó? Ay, Señor, ya llevo 2 días de orar, a mí me parece ya un siglo. El tercero: no, estoy muy cansado. Sí, hijo, dice el Señor, con la intención basta. Sí, ya oraste 2 días, el tercero te dejo descansar. Hoy estás muy cansado, tu carne no quiere ir a reunirse. Hoy, Señor, ya trabajé tanto, ¿me puedo ir a Cancún, a Acapulco un ratito? Sí, hijo, ve, diviértete. Échate buenos clavados allí y cuando salgas del clavado me das gloria. Sí, hijo, vea, distráete. Claro que sí, hijo, mira cómo estás. Te hace falta broncearte un poco. Estás muy güero, muy pálido. Anda, hijo, sí. Ese es el cristianismo que tenemos hoy en día, hermano. ¿O no? Pero ¿qué pasa en verdad? ¿La carne realmente quiere buscar a Dios? No, solo quiere religión. Esto, religión, entretenimiento. Una religión muy sofisticada. Grandes predicadores, etcétera, grandes grupos musicales, etcétera. La carne dice: ya ves, no necesitas ir al mundo, aquí tienes todo. Tienes artistas, tienes vedettes, tienes de todo, órale. Puedes danzar en tubo, órale. Y la carne dice: ya ves, ya soy cristiano. ¿Y qué dice Dios aquí? La carne es enemistad. No se sujeta a la ley. Quiere, pero jamás podrá. Jamás podrá hacerlo. Ya. Puede hacerlo tal vez externamente, pero internamente y espiritualmente la carne no podrá jamás buscar a Dios. La carne es Amalek. ¿Me estás oyendo? Y Dios dijo: yo voy a borrar de la faz de la tierra a Amalek. Amalek está destinado al infierno. La carne está destinada a la muerte. Sábelo bien. ¿Estás oyendo? Si la carne te está llevando a ser religioso, estás destinado a la muerte. La mayoría de cristianos queremos ser cristianos en la fuerza de nuestra carne, ¿sí o no? Tú te propones vencer un pecado y lo haces en la fuerza de tu carne. ¿Qué te pasa al ratito, hermano? Un tiempo lo lograrás y la carne te engaña y dice: ya ves, y viene el diablo y se ríe y dice: ay, estás equivocado, yo solo te engañé.
y vas a dar cada rato al traste. Ese es el punto aquí es donde yo quiero decirte algo a esos verdaderos cristianos, porque sí hay verdaderos cristianos que están peleando con la carne. Debes de saber que sí hay remedio para ello. Pero tienes que comprender, cristiano, que quieres realmente ser cristiano de verdad. Tienes que entender que el número uno, tienes que empezar a ocuparte de las cosas del Espíritu. Tienes que cambiar tu mente. No vas a poder, hermanito, con la fuerza de la carne. Nadie puede, nadie, solo el poder de Dios. Pero para que puedas empezar a lograr triunfar sobre el poder de tu carne, tienes que empezar a pensar en las cosas del Espíritu. Segundo, tienes que empezar a ocuparte más de las cosas de Espíritu. ¿Ya? Es la única manera de empezar a neutralizar el poder de la carne. Y tiene lógica, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Por qué la maldad está creciendo? Porque hace que los hombres se ocupen más en la maldad y lo pone en la televisión, lo pone en internet. ¿Y dónde está la mente desde los chiquitos? ¿En dónde está la ocupación desde tus pequeñitos? ¿Dónde está, cristiano? Se te hace muy gracioso de que tu niño ya pueda manejar el celular. Estás totalmente mal. Eso es de la carne. Lo estás llevando al infierno. Pero luego sale el abuelo y la abuela: déjalo, pobrecito. Y entonces el hijo dice: ay, sí, ¿verdad? Sí, cierto. Ándale, mi hijo, ve allí esos monos y caricaturas. Pero asegúrate que no veas cosas malas, Dios santo, Dios santo. ¿Cómo los padres podemos enseñar a los hijos si nosotros estamos ocupados más en la carne, no estamos ocupados en el Espíritu? En vez de decirle al hijo: ven para acá, deja tu celular y todo eso te va a matar. Vamos a ocuparnos de las cosas del Espíritu. Bienaventurado el padre que lo haga desde hoy, porque va a salvar a su hijo de la muerte. La carne nos engaña muy fácil, nos hace creer espirituales, pero al fin la que es la carne, y tarde o temprano va a caer. Lo único que permanece, las cosas del Espíritu. No los critico, pero muchos cristianos, supuestos cristianos que estaban aquí, ahora están mejor porque están ocupados en la carne. Aquí no pudieron, se vieron entre la espada y la pared. Y no vamos a poder, vamos a tener que definirnos: o somos carnales o somos espirituales. No hay de otra. ¿Quieres ser carnal? Hermanito, hay muchas iglesias que te permiten ser carnal. Y no porque yo te vaya a obligar. Yo no voy, ni Dios te va a obligar, pero la misma palabra te va a apretar. La misma palabra te está poniendo en disyuntiva: o soy carnal o soy espiritual. No hay término medio. Estás advertido que si te ocupas de la carne vas a morir. Si te ocupas del Espíritu vas a vivir. Y aunque la carne se quiera sujetar y engañarte, no le creas. No. Para que en verdad sea del Espíritu, comienza a pensar en las cosas del Espíritu y a ocuparte del Espíritu, y entonces tu acción va a ser del Espíritu. ¿Estás oyendo? La carne es sentimentalista, la carne es emocionalista, la carne es alevosa. A lo mejor ahorita oyendo esto tú te sientes y la carne te engaña y te dice: no te preocupes, desde hoy vas a empezar a ocuparte de las cosas y mira, vas a hacer esto y qué sé yo. Tú caes en la trampa. No, mi hermano, no. No es asunto de la noche, es en un instante que tú tomas una decisión, pero esa decisión tiene que ser profunda. ¿Estás oyendo? Y vas a empezar a pensar en las cosas del Espíritu hoy, mañana, pasado, un mes, un año. Y vas a empezar a ocuparte de las cosas del Espíritu hoy, mañana, un mes, un año, hasta que tengas 80 años.
Y los que viven según la carne, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? Está claro, nos está dando duro. ¿Cuánto tiempo esperé para que pudieras un poquito de madurez y empezar a entender un poquito esto? Y aún ahorita a lo mejor te parece exagerado y demasiado fuerte, pero vamos a repetirlo, ¿eh? No te preocupes. Y los que viven según la carne, los que piensan en la carne, los que se ocupan de la carne, a los cuales su carne los engaña, dice claro y contundente, no pueden agradar a Dios. Intentan cada vez, pero no pueden agradar a Dios. Es imposible, hermano. Es imposible. Si tú entiendes lo que está escrito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente quienes, los que agradan a Dios, los que hacen su voluntad. Entonces cuando leemos esto decimos, entonces Dios, estoy en aprieto. Sí, terrible. ¿Por qué? Porque si yo me ocupo de mi carne y vivo según la carne, no voy a poder hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? No nos deja margen. Tenemos que tomar una decisión, ¿no? O sigues ocupándote de tu carne, sigues ocupándote de tu cuerpo. Y no digo que no puedas ocupar, eso es secundario. Cuida tu cuerpo, claro que sí, pero eso será resultado de el Espíritu. ¿Estás oyendo? Toda la actividad terrenal que podamos tener tiene que ser resultado de añadidura de. ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste, mi hermano? No tiene que ser prioridad, tiene que ser secundario y resultado de. La prioridad es el reino de Cristo, la prioridad es lo espiritual, la prioridad es el Espíritu. ¿Ya entendiste? No sé cómo explicártelo más. Y eso se va a ver en acción en tu vida diaria. Yo no estoy allí, Dios sí está allí. A mí no tienes que odiarme ni nada, porque yo no lo escribí, ni yo voy a estar atrás de ti. Yo te estoy diciendo lo que yo mismo también tengo que hacer. Ocuparme del Espíritu. Pero si tú te vas a tu casa ahorita y lo único que haces, ya fui a la iglesia, y agarras tu celular y empiezas. El diablo borró todo, mi hermano. Te vas a divertir y dices, ya fui. Hey, raza, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿A la pizza o a las hamburguesas o no? ¿Qué sé yo? Señor, tengo derecho, ya cumplí, ya te fui a buscar. ¿Ya entendiste? No es que no puedas hacerlo. El problema, ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste? No es que no te puedas ir a comer una pizza. El problema es ¿de dónde viene? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Ya entendiste? Si eso es resultado de porque siempre estás pensando en las cosas de la carne y dices, ya fui a alabar a Dios con la carne dice, ahora dame lo que yo quiero. Eso es lo que está mal. Pero si te estás ocupando de las cosas del Espíritu, mi hermanito, todos los días, y alguien te invita, vamos a comer, ok, vamos, pero tu ir es otra acción, otro sentir, vas con tu mente y tu corazón ocupado en Dios, ¿me entiendes? Tu fin no es la pizza, tu fin es Dios. ¿Me estás comprendiendo? ¿Me estás entendiendo? Y si tienes la pizza bien y si no la tienes, no hay problema, tienes a Dios. Y tu fin es Dios. Y satisfacer tu alma es Dios. Y has entendido que solo vas a vivir por Dios. Tu fin ya no es la pizza ni el trabajo, tu fin es Dios. ¿Ya comprendiste, mi hermano? ¿Estás entendiendo? Tú no puedes, nadie puede hacer la voluntad de Dios negra. Te estás engañando. Si eres un carnal que solo vive y piensa en cosas carnales,
Tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Te lo digo porque dice aquí, no porque yo te lo diga. Yo no te conozco, pero conforme a este principio yo te digo, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto te estás perdiendo. No estás salvando tu alma. ¿Ya? Así de sencillo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ah? ¿Te agrada hasta aquí? ¿Qué dices? ¿Verdad que sí? Pero mire, hermano, Pablo está diciendo a los cristianos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque ya son cristianos. Entonces yo ya soy cristiano, entonces ¿cómo estoy viviendo en verdad? Entonces tú solo te autocalificas, te autoengañas y dices, bueno, si soy cristiano, entonces quiere decir que yo sí vivo conforme al Espíritu. Tranquilo. Mira lo que dice adelante. ¿Qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hasta aquí, ¿qué puedes alegar? Sí podemos todavía alegar. ¿Qué puedes alegar hasta aquí? ¿Sí qué? Pues yo tengo entendido que desde que me convertí tengo el Espíritu. Por lo tanto soy espiritual. Momento, no dice así. Si en verdad tienes el Espíritu, oye bien, es porque en verdad te convertiste. Y si en verdad te convertiste, tienes el Espíritu. Y si tienes el Espíritu, ¿cuál se va la demostración de que tienes el Espíritu? De que vas a ser espiritual. Pero si no eres espiritual, ¿qué quiere decir? ¿Que tienes el Espíritu? No, para nada. Esto no es asunto de debatir con los carismáticos y debatir con teología. No. Un pastor, un teólogo te puede decir, sí, porque aquí dice que desde que creímos en Cristo fuimos sellados con el Espíritu. Momento. Sí, claro que sí, pero eso es para un verdadero convertido, que cuando se convierte de verdad, nace del Espíritu de en verdad su corazón ha sido cambiado. Desde ese momento tiene el Espíritu y desde ese momento va a empezar a ser otro hombre, va a ser espiritual. Y entonces va a decir, vosotros no vivís según la carne, sino vosotros sí vivís según el Espíritu. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Cristo. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, cuidado, no es de Él. Entonces, si tú no vives conforme al Espíritu, sino que eres carnal, entonces, ¿de quién eres? Porque los que son de la carne, entonces, ¿de quién eres, hermano? Eres de la carne, eres del diablo, no eres de Dios. ¿Verdad que esto te duele, mi hermanito? Esto duele y dices, no, esto deshace. Yo estaba bien seguro que yo soy cristiano. Yo estaba bien seguro de que era bien cristiano. Hermanito, aquí está la palabra que nos está discerniendo. Por eso dice que la espada es la palabra. ¿Qué cosa es? Te está atravesando y te está discerniendo. Déjate que te discierna, hermano. Es por eso que la vez pasada el Señor nos habló y dice, un verdadero cristiano tiene hambre y sed de Dios. Un verdadero cristiano tiene temor de Dios. Un verdadero cristiano odia el pecado. Un verdadero cristiano ama la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios, porque es espiritual. Entonces, un verdadero cristiano, ahora sí lo entiendes, un verdadero cristiano se conoce y te conoces tú misma porque es, ¿qué cosa? Espiritual. ¿Ya? Pero si orar te cansa, orar te duerme, oír la palabra te cansa, te duerme.
No tienes ni deseos de buscar a Dios, ni deseos de su palabra, ni deseos de servir a nada, nada. Tu deseo solo está en tu carne, en tu vida terrenal. Ahí está tu mente y tu corazón. Tú no eres cristiano. No eres cristiano. Olvídalo. ¿Ah? Entonces alguien puede resultar y levantar al decir, a ver, momento, hermano. Porque en Corintios yo leo que Pablo le dice a los corintios, ustedes son carnales, no son espirituales, son niños en Cristo. Entonces, hermano, yo estoy en Cristo, soy carnalito, ay, más o menos, pero soy niño en Cristo, soy bebito, pero soy cristiano. No tuerzas la palabra, mi hermano. Nos gusta torcer la palabra, ¿verdad? Podemos aislar ese texto y decir, sí existen cristianos carnales, ¿ya ve? No. Cuando vemos ese texto a la luz mínimo de esto, decimos, a ver, entonces ¿cómo está el asunto? Cuando Pablo les dice son carnales, les está diciendo son carnales. Y aquí dice que los carnales a completo mi rompecabezas. Y aquí me doy cuenta que los carnales, ¿a dónde van a terminar? En la muerte. Entonces esos corintios carnales, ¿a dónde iban? Conforme lo que está diciendo aquí, ¿a dónde iban? A la muerte. Ya. Sal de ese engaño, mi hermano. Porque los predicadores hoy en día eso están diciéndole para que los cristianos digan, sí soy un niño en Cristo. Y luego el predicador dice, pero tienes que crecer. Sí, hombre. Será un día que yo crezca. Me conformo con ser niño en Cristo y ya, porque estoy en Cristo y sigo siendo niño. Y otro pueda decir, estamos bien, porque dice que los del reino de los cielos es de quién, de los niños, y tú y yo somos niños en Cristo. Nuestro es el reino. Aleluya, amén, gloria a Dios. Así compone el diablo. Así hace el diablo para engañar, usando la misma palabra. En el reino de Cristo no existen niños cristianos ni existen carnales. No, solo existen espirituales. Ya. ¿Te suena demasiado duro, mi hermanito? Esto está tremendo, mi hermano. Si no eres espiritual, es porque no tienes el Espíritu. Y si no tienes el Espíritu, ¿qué dice aquí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No es de Él. ¿Y tú qué crees? Y nosotros, engañados, ¿qué hemos creído? ¿Tú te sientes feliz? No, yo soy de Cristo. En esos grupos donde el engaño está terrible. Oye, pero si yo soy profeta y yo tengo el don de milagros. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Los espíritus. ¿Y son espirituales? ¿Por qué son espirituales? Porque tienen el Espíritu. ¿Por qué tienen el Espíritu? Porque se han convertido de verdad y han nacido del agua y del Espíritu en verdad. Sencillísimo. Sencillísimo, mi hermano. Esto deshace los engaños del diablo. Espero que los deshaga. Y es mejor que te sientas decepcionado y triste, porque eso te va a llevar a una lucha profunda interna para decir, Señor, no, Dios, yo pensaba que era cristiano, pero ahora me doy cuenta que no, porque yo vivo pensando y ocupándome de la carne. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, contundente, ¿qué cosa? Hermano, grábatelo. Si vives conforme a la carne, ¿qué cosa? ¿Qué te espera? ¿Qué es lo que te espera, cristiano? La vida eterna, el reino, el cielo. ¿Qué te espera, cristiano? La muerte, vas a morir. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis.
Y oh Dios, esto está tremendo. Y agrega y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Vamos a dejar estos dos textos para la otra, ¿quieres? Porque no nos va a dar tiempo. Si eres verdadero cristiano, vas a venir no por mí, sino por ti. Vas a decir: yo quiero aprender. Aquí en estos dos textos está la solución de cómo poder ser verdaderos cristianos espirituales. Gracias a Dios. Pero hoy aprendiste, mi hermanito, que si no te ocupas, no comienzas a pensar en el Espíritu y no te ocupas del Espíritu, es porque no eres verdadero convertido. Yo que tú comienzo a buscar y clamar a Dios para que Él me conceda un verdadero arrepentimiento. Y cuando veas y sientas en tu ser que algo de dentro te está moviendo para ocuparte más del Espíritu, de buscar a Dios, su palabra, todo lo que implica, que es grande, es mucho, que ocupa el 100% de tu ser, entonces vas a poder decir: creo que sí nací de nuevo, porque dentro de mí ya hay algo que me lleva más y más a Dios. Pero si eso no siente tu corazón, al contrario, te aburre la palabra, te cansa la palabra, no quieres orar, no quieres nada de ello, solo quieres satisfacer tus buenos deseos de tu carne, ocuparte en tus ocupaciones terrenales, ahí está tu mente, y de vez en cuando tu alma suspira y dices: tengo unos minutitos, Dios, ¿me perdonas? Te voy a dar unos minutitos. Dice el Señor: ¿y a mí qué me dices? ¿Eres tú? Mira cómo está tu vida. Mira. Estás enfermo espiritualmente, no tienes fuerza espiritual, no tienes fe, ni esperanza, ni amor. Tu vida está vacía. Dices que eres cristiano, pero no sale de ti el buscarme, no sale de ti el alabarme, no sale de ti el desearme, tener hambre y sed de mí. No. Menos te da deseos de obedecerme, porque mis mandamientos te parecen demasiado duros y hasta te parecen a cierto modo injustos. No amas mi ley, no amas mi palabra, no tienes temor de mí, haces lo que quieres, me buscas cuando quieres, te reúnes cuando quieres, te atreves a contradecir mis mandamientos a tu antojo. Los acomodas para ti mismo, los acomodas para que tú puedas vivir como tú quieres vivir. No me obedeces como yo te estoy diciendo, no. Has elaborado un cristianismo tuyo, solito tuyo, donde dices: yo soy cristiano. No quieres acomodarte a mi voluntad, a mis normas que yo he dicho. Para un verdadero cristiano, no. Tú quieres ser cristiano en tu mundo. ¿Cómo crees, hermano? ¿Cómo crees, hermano? Quiera Dios que Dios abra tu corazón. Quiera Dios, Señor, que abra tu entendimiento. La palabra nos ha discernido y nos ha definido claro y contundentemente. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en ti. Porque si el Espíritu de Dios no está en ti, tú no eres hijo de Dios. ¿Está claro? ¿Cuándo podremos decir que somos hijos de Dios? ¿Cuándo? Cuando comiences a ser verdaderamente espiritual. Hasta entonces podrás decir que tienes el Espíritu y que eres hijo de Dios. Recuerda que el diablo hace profetas. Recuerda que el diablo hace milagros. Recuerda que el diablo va a hacer cosas tremendas. Lo que define un verdadero cristiano no es
esas cosas con que el diablo está engañando. Lo que define un verdadero cristiano es que ese es espiritual. Ya. Un verdadero cristiano es espiritual, y no a su modo, sino al modo de la palabra de Dios. Amén. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Pero si vives conforme al Espíritu, vas a vivir. Estos dos textos de 13 y 14. Oh Dios, gracias a Dios por ellos. Hay esperanza. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir siendo carnal o vas a ser espiritual? Tú decides. ¿El reino de Dios va a empezar a ser prioridad para ti o va a seguir siendo prioridad tu vientre? ¿Qué va a ser la prioridad? Decídelo. Decídelo, cristiano. Es por eso que cada vez, hermanito, entendemos más esto. Grábatelo, grábatelo. Ser cristiano verdadero y discípulo de Cristo demanda que demos el todo por el todo. ¿Ya? Si entiendes qué es dar el todo por el todo, ¿verdad? Pues eso demanda ser cristiano verdadero. Dar el todo por el todo. ¿Quieres saber cómo por medio del Espíritu Santo sí se puede ser espiritual? ¿Quieres saber cómo por medio del Espíritu puedes hacer morir las obras de la carne? Puedes empezar a ser verdadero espiritual. Puedes empezar a ocuparte más del reino de Dios que de las cosas terrenales. Si puedes haber resucitado con Cristo, si has resucitado con Cristo, si eres verdadero cristiano, dice Colosenses, busca las cosas de arriba. El verdadero cristiano ya no busca las cosas de la tierra, busca las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Mira, la mira, dice, pon la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Eso define quién es verdadero cristiano. Te guste o no te guste, así dice la palabra. Amén. 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 Es por eso que solo son poquitos los que se van a salvar. Bendito sea el nombre de Dios. La gran mayoría de cristianos se van al infierno, engañados por el diablo. Yo prefiero la verdad y quiero dar el todo por el todo. Es mejor morir de hambre que morir en el infierno. ¿Estás oyendo? Es mejor que mueras desnudo, pobre, pero que vayas al reino. Jesús lo amplificó bien y dijo: un mendigo. ¿Qué es un mendigo? ¿Qué es un mendigo? Leproso, de los cuales la envía. La moderna evangelio diría: ese cristiano es una vergüenza para el evangelio. Mira cómo vive. Se supone que un verdadero evangelio tiene una mansión, tiene carros, tiene todo, etcétera, para que vea la bendición de Dios. Pero ese mendigo, mira cómo está, ni siquiera es sano. Dios ni siquiera lo sana. ¿Cómo puede decir que es cristiano? Míralo cómo está. Pero ese cristiano, ese mendigo no tenía deseos de nada de la tierra. Tenía solo deseos de Dios. Y prefería ser mendigo. Prefería no tener nada, pero tener a Dios. En cambio, el rico estaba ocupado en las cosas de su carne, de la tierra, y todo el día complacía su carne en comidas y etcétera. Pero al final se vio la verdad. ¿Quién fue al reino? El que murió de hambre. Porque murió de hambre, murió enfermo, no tuvo nada. Pero ¿a dónde está ahorita? ¿Dónde está ahorita? Porque se ocupó de las cosas del Espíritu. Dio el todo
por el todo. Los cristianos de hoy no queremos dar nada. No queremos dar nada. Queremos ser salvos con nuestro vientre. Queremos ser salvos con nuestras cosas terrenales, nuestras posesiones terrenales. Con eso queremos ser salvos. Dios dice: estás equivocado. ¿No has oído que tienes que perder hasta tu propia vida? ¿No me oíste que tienes que perder tu propia vida? Y perder la vida quiere decir perder la vida. Si Dios dice te vas a morir de hambre, vas a morir de hambre. Si Dios dice vas a quedar solo en la calle, vas a quedar solo en la calle. Si Dios dice vas a quedar desnudo en la calle, mendigo, vas a quedar. Si Dios dice vas a quedar leproso en la calle, vas a quedar leproso. Pero salva tu alma. Eso no va con el cristianismo que hoy se predica, ¿verdad? No. Porque el objetivo del falso evangelio es satisfacer los deseos de la carne. Pero el verdadero evangelio es perder y matar la carne a cualquier precio para que sea salva tu alma. ¿Estás dispuesto a dar el todo por el todo? Pregúntate a ti mismo: Señor, ¿estoy dispuesto a dar el todo por el todo? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida? ¿Estoy dispuesto a dejar mi trabajo si tú me lo pides? ¿Estoy dispuesto a dejarlo, padre, madre, mujer e hijos, para ganar el reino? ¿Estoy dispuesto, Dios? Las palabras de Jesús fueron muy claras, hermanito. Las palabras de Jesús no nos dejan medias tintas. Tú decides qué evangelio sigues. Pero mientras Dios nos dé vida, vamos a ocuparnos del verdadero evangelio de Jesucristo. Y aunque lo perdamos todo, vamos a ganar a Cristo. No puedes ganar el mundo. Recuerda lo que Jesús dijo. ¿Que no tú lo has entendido? ¿No te ha caído el 20? Jesús fue claro y dijo: ¿de qué te sirve si ganas el mundo y pierdes tu alma? ¿No lo has entendido? ¿Ahora lo entiendes? Pierde el mundo y todo lo que implica el mundo, la carne, y salva tu alma. Eso fue lo que Jesús dijo. El que no se atiene a las sanas palabras de Jesucristo está envanecido, no sabe nada, delira, es tonto. Es como esos loquitos que hablan y hablan pero no saben nada. Pero si tú te atienes a las sanas palabras de Jesucristo, vas a entender la verdad.